Buenas tardes, compañeros, compañeras. Estamos en este momento dando inicio a nuestra sesión número 15 del curso introductorio al capital. Ya nos estamos acercando, por supuesto, al final de las 16 sesiones. Y bueno, en esta ocasión tendremos el fetichismo de las relaciones burguesas, sesión número 15, como decíamos, de nuevo con Alberto Maldonado. Y la metodología, igual que siempre, tendremos esta exposición un poco magistral de Alberto para pasar a pues parte de la participación, preguntas, dudas, críticas, cuestionamientos, comentarios en general y por supuesto pues el diálogo que pueda surgir a partir de ahí. Entonces, Alberto, te damos la bienvenida como todos los martes, ya pues como decíamos, acercándonos al final, pero bueno, con todo el interés y con todas las ganas de siempre. Entonces, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias, Sergio. Buenas noches, compañeras y compañeros. Efectivamente, estamos en la parte final del tomo 3 del Capital, en la sección séptima. En la traducción de siglo XXI se llama los réditos y sus fuentes. Réditos aquí es como ingresos. Es una sección que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. El 48, la fórmula trinitaria. El 49, para el análisis del proceso de producción. El 50, la apariencia de la competencia. El 51, relaciones de producción, de distribución y relaciones de producción. Y el 52, las clases. Este último capítulo de las clases es solo una página y un poco más. El manuscrito, según la nota de Engels, se corta ahí, desafortunadamente. Está articulado por Engels en esta sección sobre los réditos y los ingresos y sus fuentes. Estos capítulos de Marx son muy interesantes, tienen también la característica de que no son textos pues, que él acabó o terminó para la publicación, algunos están más elaborados que otros, pero son muy, muy útiles para comprender muchísimas cosas de todo el capital, de todo la estructura, la organización del capital, y en ellos Marx resume, sintetiza buena parte de los debates que realiza a lo largo de toda la obra. Hoy me voy a concentrar en el 48, la fórmula trinitaria. Les recomiendo, si tienen tiempo y ánimo, de que traten de mirarlos todos. Supongo que de pronto alcanzaron algunos a hacerlo para hoy. Este capítulo de la fórmula trinitaria, como veremos a continuación, aporta muchísimos elementos para la comprensión del capitalismo, de la crítica de Marx a la economía clásica y principalmente a lo que él denominaba la economía vulgar, la economía superficial, y nos da elementos para criticar no solo los autores que Marx veía en ese momento, estudió en ese momento, sino la economía actual, lo que se enseña hoy en las facultades de economía, como les mostraré ahora a continuación. Entonces, entremos en materia. Eh, el fetichismo de las relaciones burguesas es el título que le puso Heinrich en su libro al tema. ¿Por qué? Pues porque Marx se concentra o se enfoca en este tema del fetichismo y de las mistificaciones. Esa es la noción que Marx maneja fundamentalmente en este capítulo 48. La fórmula trinitaria es algo que Marx toma de los economistas clásicos y de los economistas vulgares. Trinitaria, pues porque tiene tres partes. Además, Marx usa muchísimo en el Capital a veces también ciertas analogías o expresiones relacionadas con la religión. Y esta fórmula él la encuentra en los textos, en los manuales, en las introducciones a la economía, como una síntesis que se utiliza por parte de estos economistas de las tres relaciones fundamentales que se dan en el capitalismo. Una primera entre el capital, que produce una ganancia, la ganancia empresarial más el interés. Es buena parte de lo que hemos visto a lo largo del tomo 3.
la tierra, que está asociada a una renta del suelo, a un ingreso proveniente de la propiedad de la tierra, y el trabajo, que está asociado al salario. Vamos, esos son los tres elementos centrales o fundamentales que Marx observó en la economía que él estudió, y que él abordó en el Capital, obviamente desde su perspectiva y de su enfoque. Y para Marx ahí se pueden ver lo que él llama los secretos del proceso social de la producción. Si ustedes se fijan, no sé si aquí hay quienes hayan estudiado formalmente economía, o si no ha sido académicamente, lo han hecho por su cuenta. eh, son elementos cotidianos en la exposición económica. Los tres factores de producción: capital, tierra y trabajo, y los tres ingresos que se generan a partir de allí: la ganancia, ganancia empresarial más interés, las rentas del suelo, los arrendamientos y el salario. Digamos, son elementos comunes para la discusión de hoy. Acuérdense que esto es escrito en la 1867, se publica el primer tomo. Para ese momento Marx ya había escrito buena parte de estos manuscritos, que solo se van a publicar mucho tiempo después de su muerte. Esa fórmula que él encuentra en los economistas se simplifica aún más. Él encuentra que además le hacen una simplificación. Acuérdense lo que vimos en sesiones anteriores, sobre que se observa el interés como si fuera el producto típico del capital. Lo que produce el capital es interés, y el beneficio del empresario, la ganancia del empresario, se separa. O sea, habíamos visto cómo se va a una separación el funcionamiento de la sociedad capitalista, y en la interpretación que hacemos los agentes de la producción capitalista. Y entonces, al hacer esa separación, en la cual la ganancia se ve como si fuera fruto de un trabajo del empresario, fruto de un trabajo del capitalista activo, del capitalista industrial o comercial, que, a diferencia del dueño del capital que presta dinero a interés, sí realiza una actividad de coordinación de un proceso de producción o de comercialización. En el otro caso no, y entonces esa es la fórmula que más dice: estos economistas lo ven como la típica: el capital produce interés, genera interés. Eso es lo típico, lo propio del capital. Y entonces la fórmula se simplifica: es capital, interés, tierra, renta del suelo, trabajo, salario. Con lo cual, va a decir Marx, al hacer esta operación analítica, esta operación intelectual, estos economistas eliminan la ganancia, se enfocan en el interés, dejan de lado lo que es típico dentro de la sociedad capitalista. Es la forma de plusvalor característica en la sociedad capitalista, que es la ganancia. Pero digamos, ese es el tipo de análisis a los cuales Marx pues está examinando y haciendo referencia, y mostrándonos cómo es que se estructura este pensamiento por parte de estas escuelas económicas, que lo conduce a examinar estas relaciones, esas tres relaciones, esta fórmula trinitaria, porque evidentemente están articuladas. Y entonces Marx va a hablar de las presuntas fuentes de la riqueza, va a abordar este tema. Entonces, la riqueza, presuntamente, según este esquema, pues proviene de el capital, proviene de la tierra y proviene del trabajo. Y va a examinar cómo estas fuentes tienen una naturaleza muy distinta, y cómo va a haber unas, en su perspectiva, incoherencias en el análisis que hacen estos autores. Entonces comienza analizando las presuntas o supuestas fuentes de la riqueza: el capital. La primera de estas fuentes es la primera relación, la relación capital e interés. El capital es una relación social de producción, no es una cosa material. Esto es un elemento clave en la concepción de Marx, que ya lo había venido desarrollando desde antes de escribir El Capital, que ya lo había planteado, por ejemplo, en Trabajo, Salariado y Capital, que ya se encuentra en la ideología alemana, que es básico dentro de la concepción materialista de la historia. Y es decir, que lo fundamental para entender una época histórica, un modo de producción, pues hay que entender las relaciones sociales de producción. Y lo que Marx encuentra es que el capital es una relación social de producción, no es una cosa material. Esto parece muy obvio, planteado en el contexto del capital, pero para mucha gente no es tan obvio, todo lo contrario.
Se concibe el capital como una cosa material. Para Marx es una relación social de producción que corresponde a una época histórica determinada, que obviamente se expresa, toma cuerpo, se materializa en cosas y les da a dichas cosas un carácter social específico. Es decir, en toda sociedad hay medios de producción, hay herramientas, hay instrumentos para producir, hay materias primas. En toda sociedad hay un proceso de trabajo en el cual se usan estos medios, estos instrumentos, pero adquiere un carácter particular en una sociedad organizada de acuerdo con determinadas relaciones sociales de producción. Entonces, para Marx, el capital no es la suma de los medios de producción materiales y producidos. Son medios de producción que se articulan en el capital, que son transformados por el capital. Son medios de producción que son monopolizados por una parte de la sociedad. Y además, como hemos visto, que es una de las características esenciales del capitalismo, es que los medios de producción son separados. Hay un proceso de separación, hay un proceso de expropiación, hay un proceso de disociación, que es la acumulación originaria del capital entre el productor directo y sus medios de producción, que conduce a que una parte de la sociedad monopolice, tenga en su poder dichos medios de producción y la otra parte para trabajar pues tenga la necesidad de vincularse al propietario de dichos medios de producción. Entonces, esa es una de las primeras presuntas fuentes de la riqueza. La tierra es un elemento material. Y aquí Marx plantea algo que a lo largo de todo el Capital, ya desde el comienzo ya lo estableció, el valor es trabajo, el valor es la expresión, es una expresión social, la manera como en una determinada sociedad se expresa el trabajo, se expresa la actividad productiva creadora del ser humano y se expresa en una determinada magnitud. Por tanto, el plusvalor no puede ser tierra. Ahí hay una diferencia también, es un elemento material. El capital es una relación social de producción, la tierra es un elemento material. El trabajo es, en principio, en general, un proceso básico de relación entre el ser humano y la naturaleza, mediante la cual transforma materias primas a través de una actividad utilizando unos medios con el fin de elaborar unos productos que satisfacen unas necesidades. En esta fórmula, en la fórmula trinitaria de los economistas, se habla del trabajo en forma abstracta. Este es otro elemento, si ustedes recuerdan, capítulo cuarto del tomo 1 del Capital, donde Marx habla del proceso de trabajo y el proceso de valorización. Para Marx, en toda sociedad hay trabajo. Hay elementos comunes, en toda sociedad hay trabajo, hay un proceso de consumo, ¿sí? Hay un ciclo de la producción, en toda sociedad existe eso, pero adquiere un carácter específico en una determinada sociedad. Hay trabajo asalariado, hay trabajo esclavo, hay trabajo servil, puede haber trabajo de productores asociados libremente. Entonces, el trabajo tiene distintas formas, distintos modos, hace parte de distintos modos de producción, adquiere un carácter distinto, que es otro de los enfoques o tesis metodológicas centrales de Marx. No tiene mucho sentido concentrarse en el estudio del trabajo en general. Por supuesto, hay unos elementos comunes, y Marx lo hace, por ejemplo, en el Capital le dedica unas páginas a eso. ¿Cuál es el elemento general común de todo proceso de trabajo? Pero es que el trabajo se ha venido desarrollando históricamente, ha adquirido distintas formas y para poderlo entender o comprender hay que entender esas formas concretas y específicas. Y Marx está estudiando, su enfoque es el trabajo en la sociedad capitalista, es decir, dentro de un modo de producción específico, es el trabajo, predominantemente el trabajo asalariado. Entonces, en esta fórmula tenemos una relación social de producción, un elemento material y otro elemento que también es un elemento material común, el trabajo, el proceso mediante el cual el ser humano crea su propia vida en relación con la naturaleza. Entonces son fuentes que tienen, en principio, nos va llevando de la mano en el análisis. En principio tienen una naturaleza distinta. ¿Están vinculados? Por supuesto que sí. El trabajo asalariado, la propiedad territorial
y el capital son formas sociales históricamente determinadas. Es lo que hemos venido estudiando en el capital, lo que Marx expone en el capital. El trabajo asalariado es una forma del trabajo. No hay una sola forma. Ha habido a lo largo de la historia distintas formas y cabe la posibilidad de que existan diferentes formas. Propiedad territorial también ha existido antes del capitalismo. Hay una forma de la propiedad territorial que corresponde al capitalismo, en el cual esa propiedad se valoriza mediante la obtención de una renta, que es la participación del terrateniente debido a su monopolio en parte del plusvalor producido por el capitalista. Y el trabajo asalariado y la propiedad territorial se articulan, son formas, son parte del capital, son parte de este mismo modo de producción. Entonces, esa noción global de la relación social de producción es la noción global articuladora, dentro de la cual esos dos elementos que existen en cualquier sociedad adquieren una forma, adquieren un contenido específico dentro de la sociedad capitalista. Entonces, Marx nos llama la atención. A ver, miremos la fórmula. Al lado del modo determinado de producción, de una relación social de producción, se presentan como si nada el trabajo y la tierra, que son dos elementos de un proceso real de trabajo, que desde la perspectiva material son elementos comunes a todos los sistemas de producción. Son los elementos materiales de todo proceso de producción. El material, el capital está construido sobre una relación entre lo material y la forma, el modo de producción, la forma que adquieren estos elementos materiales dentro de una sociedad particular. En la sociedad feudal, la tierra y el trabajo adoptan una forma particular. En la sociedad esclavista adoptan otra forma. En una sociedad de comunismo primitivo adoptan otra forma. En todas hay trabajo y tierra, pero la forma es diferente. Y eso es lo que investiga, y lo que investiga para más debe investigar la ciencia económica. Lo que hay que entender son esas formas particulares, no quedarse solo en los elementos comunes generales, porque quedarse ahí no explica mayor cosa. Por el contrario, oculta, que es lo que va a hacer énfasis con su noción de fetichismo y de mistificación. Segundo punto que más destaca en la fórmula. Entonces, el interés, la renta y el salario aparecen como productos del capital, la tierra y el trabajo, que son las presuntas fuentes. Y eso es lo que a uno le enseñan en las facultades de economía y lo siguen enseñando hoy día. Ese es más o menos el esquema. Como si entonces capital, tierra y el trabajo fueran la causa y el interés, la renta y el salario fueran el efecto. Es decir, como si cada fuente por separado produjera ese resultado. Entonces, esa es lo que hay detrás de la fórmula. El capital produce interés. ¿Sí? Hoy en día se habla de la productividad del capital, la productividad de la tierra, la productividad del trabajo. O sea, se utilizan distintas expresiones, son producto de estas fuentes. A su vez, lo otro que se observa es que, visto desde la renta, desde el ingreso, es decir, desde el interés, desde la renta, el arrendamiento o el salario, son partes del valor, son partes del precio. Es decir, cuando se vende un producto determinado, pues una parte va para pagar el salario, otra parte queda para el capitalista, que sintetizado sería el interés. Aquí estamos viendo que Marx dice ocultan la ganancia, y además hubo que pagarle a un propietario de la tierra por el derecho a utilizar esa tierra. Y para Marx, ese es el terreno en el cual se mueve lo que él llamaba la economía vulgar. Uno podría también traducir de pronto como economía superficial, a veces vulgar puede sonar un poco fuerte, pero es en el sentido de que no profundiza, que se queda en un conocimiento común, en un conocimiento cotidiano que no pretende ir más allá. Y dicen textualmente Marx que esta economía se limita a traducir, sistematizar y preconizar doctrinalmente las ideas de los agentes de la producción, cautivos de las relaciones de producción del régimen burgués. Y aquí Marx sintetiza buena parte de lo que ha venido desarrollando, con más énfasis en el tomo 3, pero que ya viene desde los tomos anteriores, y es esta idea de que
los agentes de la producción, quienes vivimos en el capitalismo, tenemos unas ideas espontáneas, cotidianas, que nos permiten vivir y movernos dentro del capitalismo. A mí me pagan un salario, yo tengo una noción de qué es el salario. Y yo obtengo unas ganancias o obtengo un interés. Y si yo soy propietario de la tierra, obtengo un ingreso por esa propiedad de la tierra. Y entonces me quedo ahí. Yo puedo vivir con eso, sin necesidad de saber en el fondo qué son. Pero me permiten operar, funcionar, moverme. Y la economía vulgar, la economía superficial, toma esto, toma estas ideas, las estructura, les da un carácter sistemático, las pone en un manual, las pone en un texto y las divulga. Pero lo que está haciendo es tomar las ideas de los agentes, los agentes de la producción, las ideas espontáneas cotidianas. Y esa es buena parte de la crítica de fondo de Marx a la manera como el mismo capitalismo genera unas nociones que llama de diversas maneras invertidas, mistificadoras o ocultadoras de la propia sociedad. Entonces eso es muy concreto, es muy real, es lo que vivimos en el cotidiano, pero al mismo tiempo dice Marx, sí, pero eso tan concreto, tan real, oculta. No sabemos qué es lo que lo genera. No entendemos cuál es la trabazón interna que en esta sociedad produce estos resultados, estas formas fijas que vemos, observamos, padecemos, sufrimos, pero que no necesariamente entendemos. Y esto es lo que uno encuentra en un manual de una introducción a la economía tradicional en lo que nos enseñan hoy en día y que predomina además en la academia y en el mundo de la opinión y en los centros de investigación, en la prensa, etcétera, etcétera. Les recomiendo, si se animan a leer en La Silla Vacía, hay un artículo de Juan Carlos Echeverry, es ministro de Hacienda, es gerente de Ecopetrol, etcétera, etcétera. Juan Carlos Echeverry escribe un artículo que se llama algo así como La Constitución, la Economía y el Pan Blandito. No es muy largo, son, no sé, unas 2 o 3 páginas. Y ahí resume perfectamente este tipo de ideas. Y aparece como un científico de la economía y lo que está haciendo es simplemente organizar unas ideas superficiales. Para Marx, esto además explica el que la economía vulgar se sienta muy bien en el marco de este tipo de concepciones, que para Marx son extrañas, son absurdas, ¿sí? Que son contradicciones, pero que para esta economía pues es algo que es como apenas natural, es obvio. Y aquí incluye Marx dentro de un texto en este capítulo, una frase que muchos usamos y repetimos: toda ciencia estaría de más si la forma de manifestarse, no es sin, sino si la forma de manifestarse las cosas y la ciencia de estas coincidiera directamente. Aquí Marx no usa mucho, con mucha frecuencia la idea de esencia. Eso genera unas discusiones entre los filósofos muy complicadas, pero la idea es que la realidad que vemos, la apariencia, lo que aparece y lo que está ahí, es una manifestación de algo, de otra cosa, que no se ve inmediatamente. Y que entonces, si nos quedamos en el conocimiento cotidiano, no lo vamos a comprender. ¿Qué ocurre con muchos otros esferas o muchos otros campos de la realidad? Y entonces, para estos economistas, esto parece tan evidente, tan tangible, tan medible, que se mueven tranquilamente eso, no se preguntan mucho más allá, ¿sí? Y no les afana ni les interesa el indagar la trabazón interna que hay entre este tipo de manifestaciones. Pues Marx, todo lo que ha venido haciendo a lo largo del Capital es mostrándonos la génesis, no histórica, aunque hace análisis histórico también, sino la génesis teórica, conceptual, explicarnos el porqué de estas categorías que están ahí, visibles, que afectan nuestra vida cotidiana, pero que no entendemos. Ya desde el capítulo 1 lo había planteado con el dinero. Quiero hacer el esfuerzo de explicar la génesis conceptual del dinero. Aquí quiero, y lo viene eso a lo largo de todo el Capital, explicar la génesis del interés, de la ganancia, de la renta, explicar qué es lo que hay detrás. Y eso es para Marx su método crítico, su exposición crítica. Su exposición crítica, algunos autores hablan de el método genético, dialéctico, es explicar la génesis
cómo se crea eso que está ahí, que es muy concreto, cómo se desarrolla, cómo llega a ser eso que aparece ahí y cómo al mismo tiempo es concreto, pero es abstracto. Es visible, pero tiene una parte invisible. Está ahí, pero oculta. Entonces, para Marx, la fórmula trinitaria es, desde el punto de vista conceptual, absurda. ¿Sí? Los economistas vulgares no tienen idea de que son unas composiciones, unas relaciones, desde el punto de vista conceptual, a primera vista, prima facie, imposibles. ¿Sí? No ve que son relaciones imposibles. El valor de uso tierra no tiene ningún valor. La tierra es un valor de uso. Es un objeto útil que sirve para producir directamente, ¿sí? Ciertos artículos, ciertos productos en la agricultura, pero también para producir otras cosas que se asientan sobre la tierra. Entonces, el valor de uso tierra per se no tiene ningún valor. La renta, en cambio, sí, la renta sí es un valor de cambio. Pero entonces los economistas establecen una relación, ¿sí? Y además una proporción cuantitativa entre una relación social considerada como cosa, que es la renta. La renta se obtiene en el marco de unas relaciones sociales de producción, en las cuales los productores capitalistas que explotan a los trabajadores asalariados tienen que pagarle a una parte del plusvalor al propietario de la tierra que por una serie de procesos históricos la concentró, la monopolizó. Y entonces se establece una relación entre dos magnitudes que Marx considera inconmensurables. Y de hecho, para Marx el precio de la tierra es una capitalización, es un capital ficticio. Es una figura muy particular de la sociedad capitalista. El capital, si se lo concibe como una determinada suma de valor expresada cuantitativamente en dinero, o sea, tengo un capital de 1.000 millones, pues un capital per se no puede representar un valor mayor. Y en la fórmula capital a interés eso es lo que se presenta. Yo tengo 1.000 millones y después tengo 1.100 millones. Desaparece el eslabón intermedio, desaparece el elemento que está en la mitad, la producción y la circulación, la comercialización. Aparece todo el proceso material, desaparece todo el proceso material. Es la fórmula más abstracta. Algo que vimos, pues, cuando en la sesión antepasada sobre el interés. Entonces, esta fórmula oculta la ganancia. Y para Marx es muy interesante, ya no lo había dicho. Esta fórmula es una maravilla para los economistas, porque los economistas vulgares, los economistas defensores del sistema capitalista, se encuentran una fórmula que les permite ocultar la relación real y efectiva del capital, que permite que aparezca como algo mágico, inexplicable. Cuando uno mira en los textos de economía y por qué el capital produce interés, sí, ¿por qué? No, pues es un hecho, ahí está. Sí, pero ¿por qué? Explíqueme por qué. Pero claro, conceptualmente eso genera dificultades. Explíqueme usted por qué un valor se convierte en un valor mayor y entonces terminan los economistas volviéndose a remitir al capital como un efecto material, como un valor de uso, como una condición material de la producción. Y entonces también establecen una relación entre un valor expresado en dinero, el interés, y un objeto material, una cosa, el medio de producción. Y uno va y mira a Juan Carlos Echeverry, o uno va y mira a Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, que entre otras todo lo que dice Echeverry es lo mismo que dice Paul Samuelson, y cuando se le pregunta, si uno indaga, bueno, ¿pero qué es el capital? El capital son los medios de producción, las máquinas, las herramientas. Dice Samuelson textualmente, lo pueden encontrar en la introducción a la economía. Ahí está. Y entonces, un momentico, señor, pero si usted compra una máquina que vale 100 millones, pues esa máquina la pasa al valor del producto. Supongamos que la máquina se desgastara en el año, pues pasan los 100 millones. O la materia prima, usted compra materia prima por 50. ¿Por qué 100 millones se vuelven 110? Ah, porque el capital genera, pero un momentico, pero es que una cosa, un objeto material, usted lo compró y el capital, la máquina o la herramienta sirve y cumple una función material concreta.
Esos son los enredos en los que cae la economía tradicional, la economía vulgar, que Marx indagó, en los cuales Marx profundizó. La relación trabajo-salario, Marx le dedicó también, ya lo vimos, unos capítulos expresamente a discutir esa idea de que es que hay una relación que se expresa en el precio del salario como precio del trabajo. Además decía, no, pero es que el trabajo no tiene precio, lo que tiene precio es la fuerza de trabajo. El trabajo crea valor, pero el trabajo en sí mismo pues no tiene un valor. Pero lo que ocurre es que en la cotidianidad de la operación capitalista y el mismo trabajador lo ve así, pues a mí me están pagando por mi trabajo. Y entonces el economista vulgar pues se siente muy satisfecho, ¿sí? Porque eso es lo que piensa también el capitalista. Yo pago un dinero a cambio de trabajo. Y entonces no se profundiza, no se va a fondo, no se examina la relación fundamental, ¿sí? De en qué consiste efectivamente, qué es lo que hay detrás del salario, que es que el trabajador vende su fuerza de trabajo por una cantidad determinada, 1.000.000 de pesos, pero él puede producir y se compromete a trabajar 8 horas, él en 4 horas ya ha producido 1.000.000, en las 4 horas restantes produce otro 1.000.000. Entonces al trabajador solo se le paga una parte de su trabajo, lo que se denomina el trabajo necesario, el que se necesita para que pueda vivir, para que pueda mantenerse. Entonces, esta fórmula ignora por completo esa relación. Pero, ¿tienen elementos en común? Claro que tienen elementos en común. Es una realidad que el capital, si uno mira el proceso cíclico de funcionamiento de la economía capitalista colombiana, el propietario del capital todos los años obtiene una ganancia, un interés. Todos los años los propietarios del suelo, de la tierra, obtienen un ingreso, una renta, y todos los años los trabajadores reciben un salario. El DANE lo resume. No nos presenta datos sobre la renta de la tierra, el DANE no presenta datos sobre eso. Se podría de pronto explorar, pero el DANE lo resume en las cifras de las cuentas nacionales. Entonces, todos los años los 10, 11 millones de asalariados obtienen tanto, todos los años los capitalistas obtienen tanto, y dentro de eso está la parte que se le da a los terratenientes. Me olvido por ahora del Estado, ¿no? Que por la vía de los impuestos se queda con un pedazo. Y además, cada uno de estas clases, cada uno de estos grupos, podría consumir anualmente eso. Entonces el capitalista, teóricamente, podría consumir toda su ganancia, su interés. El propietario de la tierra podría consumir todo lo que obtiene por renta y el trabajador todo su salario. Y eso se reproduce y se reproduce y se mantiene. Y es un ciclo permanente. Marx habla de frutos anuales consumibles de 3 árboles perennes. Suponiendo que ni siquiera hubiera inversión adicional, pues cada año hay un proceso de producción que genera eso y que genera los ingresos de las 3 grandes clases: el capitalista, el terrateniente y el obrero. Aquí Marx está a un nivel agregado, porque uno después tiene que ver que dentro de cada una de las clases hay diferencias, hay una distribución entre ellos mismos. Y es un ingreso que inicialmente lo obtiene el capitalista activo y él lo distribuye. El capitalista activo es el que obtiene el plusvalor, pero le tiene que pagar una parte del dueño de la tierra y le tiene que dar una parte del dueño del capital, si le prestó, si trabajó con dinero prestado, y una parte, obviamente, importante, básica, fundamental, a los asalariados bajo la forma de salarios. Pero aquí entonces lo que más nos está mostrando es cómo se genera en la concepción de los economistas como una inversión de las relaciones. Marx, lo que nos mostró tomo 1, tomo 2 es lo que se produce por parte de los trabajadores asalariados es el valor completo, y ese valor luego se lo reparten. Ese valor completo es el botín. Ese valor son los 280 billones de pesos que producen los 10 millones de asalariados en la economía capitalista cada año. Pero el capitalista activo no se queda todo con eso, le tiene que pagar al terrateniente. El capitalista activo no se queda todo con eso porque le tiene que pagar una parte al capitalista que le prestó, al que le tiene que pagar los intereses. Y además el Estado le va a quitar unos impuestos. Entonces el trabajador, los millones de trabajadores, la totalidad de los trabajadores en un país o en el mundo, producen todo el valor. Se quedan con una parte y luego la otra se la reparten los otros, los capitalistas activos,
los industriales, los comerciales, los financieros, los capitalistas a interés y luego los terratenientes. Pero al capitalista, al terrateniente y al obrero, sí le aparecen como su fuente. ¿Usted dónde tiene su ingreso? Pues de mi trabajo. Me pagan por mi trabajo un salario. ¿Y usted dónde lo tiene? Pues de mi inversión como capitalista. ¿Y usted dónde lo tiene? De la propiedad. Entonces, en ese sentido, Marx dice que claro que son las tres fuentes en ese sentido. Para el capitalista es una fuente permanente de ingresos, para el terrateniente es una fuente permanente de ingresos, para el trabajador asalariado es una fuente permanente de ingresos. Pero una cosa es que en ese sentido sea la fuente de ingreso de un reparto de una sustancia creada, pero lo que dice Marx, pero la sustancia, ¿sí? Se creó, tiene que existir antes, es un presupuesto para que se pueda distribuir. Sin embargo, en la sociedad capitalista el asunto para los agentes de la producción, para quienes vivimos en la sociedad capitalista, aparece de una manera diferente. Entonces, la coincidencia en esto que aparece es que el capital rinde al capitalista año tras año una ganancia, un interés. La tierra, la renta, la fuerza de trabajo, el salario, que pueden ser consumidos, como ya había dicho, sin que se suprima la fuente de su producción. El proceso sigue año, año, año. Eso sí es lo común, pero volvemos al punto inicial. Los economistas lo enfocan o lo conciben solo en cuanto a su sustancia material, no hacia el elemento social. Es decir, como medio de producción producido prescindiendo de la relación con el valor. Entonces, para Marx aquí hay una incongruencia homogénea y simétrica. Que como renta, todas hacen parte del valor. Como presunta fuente, no. Son elementos materiales o son una relación social de producción. Pero en la mente de los agentes de producción y en la mente de los economistas, entonces se va volviendo como si fueran equivalentes, capital es equivalente a medios de producción, ¿no? A los medios de producción producidos que sirven para seguir produciendo. La tierra es equivalente a la tierra monopolizada por el régimen de propiedad y el trabajo es como si fuera equivalente al trabajo asalariado. Establecen una equivalencia entre estos elementos, que es lo que los lleva a invertir la concepción. Entonces, la fuente son cada uno de estos factores y no es la relación social de producción en la cual son los trabajadores, la única fuente del valor es el trabajo, solo que como es un trabajo asalariado, pues tiene que entregarle la parte de su producto al dueño de los medios de producción por una relación social de producción, dueño que a su vez tiene que entregar parte de su producto a los dueños del capital cuando le prestan interés y a los dueños de la tierra. Se invierte el orden explicativo, ¿sí? Las rentas, como decía, pertenecen todas a la esfera del valor. Todas, el interés, la ganancia, el impuesto, el salario, la renta de la tierra. Entonces, pero los economistas, al hacer este análisis, al interpretarlo de esta manera, pues asumen que son categorías válidas para todas las sociedades. Entonces se asume el capital como medio de producción en cualquier sociedad. Y eso lleva a que muchos economistas hablen del capital en cualquier sociedad. Entonces hay capital en una sociedad originaria, en una sociedad de comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque allá usan alguna herramienta. Tienen un hacha, tienen un arco, una flecha. Ah, eso es capital. Porque como capital es el medio de producción. Entonces dice Marx, toman las categorías del capitalismo y las generalizan. Entonces algo que es propio de una relación social de producción, lo vuelven como si fuera algo propio, como como un elemento material, como una propiedad material de las cosas. Parecería que en toda época histórica hay interés, renta del suelo y salario, como si eso fuera algo propio del proceso general de trabajo en sus elementos comunes a toda sociedad. Esa es la lógica mediante la cual piensan los agentes de la producción, pensamos nosotros mismos cotidianamente. Y dice Marx, esto es lo que agarran los economistas vulgares y lo sistematizan en sus manuales, en sus introducciones a la economía. Entonces, esta es una primera parte en la que Marx hace la crítica de esta fórmula trinitaria y refuerza lo que nos ha venido desarrollando. Nos refuerza la idea de que en la sociedad capitalista se invierte
la concepción. Por eso él habla a veces de concepciones invertidas, relaciones invertidas. Entonces lo que se aparentemente es muy concreto, muy tangible, muy visible, es una manifestación invertida de la realidad. En una segunda parte del texto, bueno, el texto tiene un cierto desorden, porque más incluye a veces unas reflexiones sobre temas que uno podría sacar y dejarlas. Yo saqué uno, lo dejé ahora para el final. En una segunda parte del texto, este capítulo no tiene subtítulos, podría intentar ponérselo. Marx hace otro resumen, tratando de explicarnos cómo es que se desarrolla ese fetichismo y cómo se desarrolla esa mistificación. Entonces, por eso les decía que es muy importante porque repasa el capital. Entonces nos dice desde el comienzo, en la producción y circulación de mercancías, tomo 1, capítulos 1, 2 y 3, dice hay un primer fetichismo, y es que se le atribuyen a cosas cualidades que son sociales, por ejemplo, el dinero, la noción de valor de una mercancía. Una mercancía en la sociedad capitalista existe no solo un producto del trabajo, como en toda sociedad, sino un producto del trabajo que además tiene un valor. Entonces el producto del trabajo satisface necesidades, es decir, tiene valor de uso en todas las sociedades. Pero en esta sociedad además tiene una característica adicional y es que tiene un valor, un precio. Esta mesa vale 100.000 pesos, este computador vale 1.000.000, el pasaje del bus vale tanto, el huevo vale tanto, la camisa. Lo que más dice, pero por ningún lado usted encuentra materialmente esa característica como una característica física, sino que es una característica social, pero que se presenta como si fuera una propiedad material de las cosas. Ese es un primer nivel del fetichismo. Antes de que aparezca el capitalista y el trabajo asalariado en la exposición de Marx. Pero en la producción capitalista, propiamente dicha, ocurre algo similar. Entonces, Marx nos recuerda, cuando analiza la plusvalía absoluta, la razón de ser del capitalismo es extracción de plusvalía, de plusvalor, en la lucha por la jornada de trabajo, se ve, y el propio capitalista tiene conciencia, y lo mismo el trabajador, de que si me aumentan la jornada de trabajo y no me pagan más, pues me están extrayendo mucho más trabajo y el capitalista está extrayendo una ganancia mayor, es decir, la ganancia está relacionada con un trabajo excedente del obrero. Pero al desarrollarse la fórmula de la plusvalía relativa, esto ya no es tan claro. Esto ya no se ve con la misma claridad como en la lucha por la jornada de trabajo y aparece a surgir la idea, ¿sí?, de que la ganancia proviene de las fuerzas productivas del capital. Esto lo vimos cuando examinamos el tomo 1, todo lo relativo a la plusvalía relativa, es decir, la cooperación en el trabajo, la división manufacturera, la introducción de maquinaria, todo lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. Entonces, a ese nivel, dice Marx, empieza ya a aparecer como si la fuerza productiva fuera del capital y no del trabajo. ¿Por qué? Porque la producción en la sociedad capitalista se organiza por parte de los capitalistas. Los trabajadores están aislados, son contratados individualmente. Quien los articula, quien los une en un proceso productivo, quien los articula a un sistema productivo con máquinas en el nivel más complejo, es el capitalista. Y entonces aparecen unas fuerzas sociales, aparece el trabajador colectivo, aparece una fuerza que es superior a la suma de los trabajadores individuales, que Marx analiza con mucho detalle en esos capítulos del tomo 1, y esas fuerzas productivas entonces son como si fueran las fuerzas productivas del capital, porque en esta sociedad solo pueden aparecer coordinadas por el capitalista. Los capitalistas, y si uno lo ve en Echeverry, ven a cualquier defensor del capitalismo colombiano, es que es necesario el capitalista. ¿Por qué nos atacan? ¿Por qué nos critican a los capitalistas? Es necesario el capitalista porque es que sin el capitalista no habría estos procesos productivos, no habría estas fábricas, no habría la coordinación de esos. Claro, pero la pregunta que no se hace ni que más les hace, sí, pero ¿por qué tiene que haber unos que son dueños y otros no? ¿Por qué tiene que haber unos que solo tienen la fuerza de trabajo?
Es que en una sociedad socialista también va a haber coordinación del trabajo. En una sociedad comunista había una mínima coordinación del trabajo, pero había una coordinación del trabajo. Entonces, esa no es la explicación ni la sustentación. En una sociedad esclavista, pues el esclavista es importante porque él es el que coordina, dirige el proceso de producción. O en una sociedad feudal o una sociedad de dominación mediante haciendas, pues hay un trabajo servil que es controlado, que se necesita, según eso, el patrón esclavista o el señor feudal que coordina la producción. Entonces dice Marx, ya en la misma producción directa empieza a haber un fetichismo del capital, que se suma al fetichismo de, por ejemplo, el dinero, del valor de la mercancía. Pero viene luego la circulación, que es lo que Marx analiza en el tomo 2, y en la circulación aparecen otros fenómenos que hacen menos claro aún el proceso o que dificultan su comprensión. El tiempo de circulación afecta la ganancia, entonces la rotación del capital. Un capitalista que rota mucho su capital va a ganar más que uno que no lo logra rotar en el mismo tiempo. Entonces se van generando idea de que hay otros factores que no son solo el proceso de producción y el proceso de trabajo. Además, los capitalistas comerciales, que si son hábiles, que pueden incluso hacer estafas, es decir, que pueden obtener ganancia mediante otras prácticas en el proceso de la circulación que hacen pensar que de pronto la ganancia proviene, realmente es como ese proceso de circulación de mi habilidad y mi capacidad en la venta. Después, la plusvalía se transforma en ganancia, tomo 3. Eso hace pensar también que ahora, al yo calcular la ganancia con relación a el capital total, como que se pierde el vínculo con el trabajo. Es posible incluso que yo aumente mi ganancia simplemente porque hago ahorros en el capital constante. Es decir, se separa la explicación del plusvalor del trabajo, de la fuente básica del plusvalor del trabajo, de la relación social de explotación, en la medida en que se desarrolla plenamente las categorías del capitalismo. Entonces, para Marx, ya venía desde las categorías más simples, ¿sí? Esta, este proceso de fetichismo. Esto se da incluso en sociedades anteriores al capitalismo, en la medida en que ya existe el dinero, en la medida en que ya existe el capital a interés, pero esto se va a desarrollar y se va a consolidar fundamentalmente en la sociedad capitalista. Para algunos autores, esto es uno de los temas más interesantes en la crítica de Marx a la sociedad capitalista, en el sentido de que el capitalismo surge entre una idea de racionalidad, surge entre una idea del predominio de la razón en la sociedad que va en contra de concepciones primitivas o atrasadas de sociedades anteriores, incluso en contra de las propias ideas religiosas. Pero Marx dice, en esta sociedad se genera otro tipo de religión, otro tipo de mistificación, otro tipo de fetichismo. Por eso para Marx, cuando explica el fetichismo, hace una asociación, una relación, una analogía con el mundo de lo religioso. En esta sociedad las cosas terminan dominando a sus creadores y estamos inmersos, metidos dentro de un mundo encantado e invertido, dice Marx, que para Marx está fundamentado en una gran cantidad de nociones o concepciones irracionales. Entonces, ya habíamos dicho, en el capital productivo, inicialmente no hay tanta mistificación en el proceso directo. Se va complicando el asunto con la plusvalía relativa. Con la plusvalía relativa, las fuerzas sociales productivas del trabajo aparecen ya no como propias del trabajo, sino desplazadas hacia el capital, y entonces el capital aparece como Marx dice, una fuerza mítica, una fuerza muy mítica, ¿sí? Como que fuera per se esas cosas las que generan esa mayor productividad. En la circulación, claro, en la circulación aparecen estos otros procesos. El capitalista se da cuenta que para realizar lo que produjo, para obtener la ganancia, no se puede quedar con las
mercancías, tiene que venderlas y entonces el proceso de circulación es necesario. Obviamente lo vimos en el tomo 2, es indispensable, pero ahí no se crea el valor, ahí se realiza el valor. Pero el capitalista y los agentes de la producción capitalista, pues vamos pensando que es en la circulación donde se genera y entonces aquí se refuerza la mistificación eh, por la ganancia a partir de la viveza de los capitalistas, como ya mencionaba, por el tiempo de circulación, por la posibilidad de aumentar mi ganancia con factores de la circulación. Y para Marx, este es un mundo, el mundo de la circulación es el mundo de la competencia, donde puede haber muchos casos fortuitos. Entonces, claro, es cierto que puede haber esto de que un capitalista avispado, vivo, mañoso, pues puede ganar más que otros. Hay algunos que pueden estafar a los demás, pero por supuesto. Marx no lo niega. De hecho, es muy interesante esta expresión que usa, que es que esta órbita de la competencia está dominada por el azar. Claro, hay muchas cosas del azar a nivel de las actuaciones individuales, de las situaciones individuales, pero además lo que le interesa es la estructura, los límites, pero eso está dentro de unos límites. Dentro de esos límites hay unos más vivos, más avispados. Hay unos que pueden ganar más que otros, ¿sí? Hay unos que les va mejor que otros. Hay trabajadores más juiciosos, más organizados, más consagrados, más lambones, les va mejor que otros. Pero más lo que le interesa son los límites dentro de la estructura. Y esto se va enredando, claro, entonces, porque todo el proceso de producción capitalista no es solo producción directa, es producción directa más circulación, y al engendrarse esta nueva serie de procesos dentro de la circulación que ya vimos, los gastos de la circulación, la necesidad de destinar unos recursos para un personal comercial, etcétera, 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 todo lo que vimos en el tomo 2, pues se va perdiendo el nexo, se va perdiendo la conexión interior, que es lo que más muestra en el tomo 1. La transformación de la plusvalía en ganancia para Marx es una gran fuente de mistificación. Entonces ya la ganancia, la plusvalía ya no está relacionada solo con el capital variable. Para Marx solo el capital variable produce plusvalor, solo el capital dedicado a comprar fuerza de trabajo, sino que ya se ve como que procede el capital en su conjunto y hay entonces unas leyes, unas tendencias de la cuota de ganancia que como que se independizan de la relación con el trabajo y van haciendo, ¿sí? Van haciendo que el asunto se oscurezca, que se vuelva difícil de observar. Se va ocultando la verdadera naturaleza de la plusvalía y el verdadero mecanismo del capital. Recuerden, para Marx, la esencia del capitalismo es que es una sociedad productora de plusvalor. Esa es la esencia. Solo que se presenta o se manifiesta bajo una gran cantidad de formas que parecería que niegan esto, que lo ocultan. El plusvalor es resultado de la sustracción del valor total. El pago a los trabajadores, el valor de su fuerza de trabajo, es una deducción del valor total hecho por los trabajadores. Pero eso se oculta. ¿Por qué el énfasis de Marx en esto? Porque toda la economía vulgar fundamentalmente, pero en parte la clásica, terminaba, en parte, porque vamos a ver que les reconoce que sí hicieron un esfuerzo científico, ocultando la naturaleza del capitalismo. Y todo el esfuerzo de los comentaristas, los políticos, los economistas, los profesores de economía, etcétera, etcétera, en Colombia, es ocultar la naturaleza del capitalismo. Esa es la lucha de idea fundamental, esa es la lucha teórica fundamental. Ocultar la naturaleza del capitalismo, ocultar la relación de explotación, ocultar la relación de una clase que les trae un plusvalor año tras año a otra clase. Esa es toda la lucha teórica que por lo menos en el espacio académico, en el espacio mediático, lo tiene por supuesto ganado notoriamente el capitalismo. Absolutamente, absolutamente ganado. Entonces, esto se enreda más. Fíjense, por esto les recomendaría, si no lo alcanzaron a mirar, que lo miraran. Marx va contando a lo largo, va haciendo un repaso de todo lo que expuso en el Capital, desde esta perspectiva de cómo esto se hace menos claro, cómo se dificulta ver la trabazón interna. Cuando ya además la ganancia media y los valores se transforman en precios de producción,
aquí aparece otro factor de ocultamiento, porque resulta que ya no hay una relación directa entre lo que cada capitalista individual particular extrae, sino que es una relación social, es un proceso social en el cual el conjunto del valor excedente, del valor que producen los trabajadores se reparte entre los capitalistas de acuerdo con una tasa media de ganancia y no exactamente en la relación directa entre su capital variable y su plusvalor. Ese es un tema enredado, algo vimos sobre esto, que más plantea que hacen que se confunda aún más la relación de explotación en la sociedad capitalista, porque ya las mercancías no se cambian por su valor, sino por su precio de producción. Precio de producción es aquel en el cual cada capitalista tiene su capital constante y variable y le aplica una tasa media de ganancia. Pues entonces algún capitalista puede tener más capital variable, es decir, más capital destinado a fuerza de trabajo que otro. En principio, uno pensaría que el que tiene más capital destinado a fuerza de trabajo, pues va a obtener un plusvalor mayor y una ganancia mayor. Pero Marx dice, esto en la sociedad capitalista no puede sostenerse, no puede funcionar porque los capitalistas compiten buscando por lo menos la misma tasa de ganancia. Entonces va a haber una tendencia a la igualación. Entonces esto genera confusión. La ganancia parecería que no está determinada solamente por la explotación directa del trabajo. Parecería que la ganancia es una virtud propia, es algo que surge del capital. Y esto se enreda aún más cuando se desdobla la ganancia. La ganancia se desdobla en la ganancia del empresario, el capitalista activo, el capitalista que trabaja, el capitalista que hace empresa, que explota directamente a los trabajadores, sea una actividad productiva o de comercialización, o sea una actividad de comercialización de mercancías o sea de comercialización de dinero, y entonces se separan la ganancia del interés, cada uno adquiere como vida particular, vida propia, se desglosa una parte de la ganancia, ¿sí? Y que parecería que no tiene que ver, ¿sí? Con la explotación, con la relación de capital, sino que es un ingreso, una retribución que obtiene el capitalista en virtud de su trabajo de explotador de otros, pero al fin de cuentas como un trabajo que además implica el trabajo de explotación, también implica el trabajo de dirección, de coordinación, el director de orquesta. Entonces esto, fíjense, hace aún más enredado el asunto, más difícil de ver la relación directa con el trabajo. Y este capital a interés para Marx, ya no lo habíamos mencionado, es la forma más enajenada, la forma más fetichista, ¿sí? Porque la plusvalía aparece desligada, ¿sí? Del proceso del trabajo. El interés como producto principal del capital se separa. No es ese capitalista el que entra directamente en relación con los trabajadores asalariados. Ese capitalista entra en relación con otros capitalistas y puede haber ahí pugnas y puede haber luchas entre ellos, pero es un capitalista de interés. El uno lo considera el otro un zángano porque le extrae los intereses. Es un capitalista que no trabaja, pero lo que se va generando es esta noción de que es el capital que genera per se por el solo hecho de ser capital, toda suma de dinero tiene la virtud mágica de generar esta, este ingreso. Y al mismo tiempo, por el otro lado, se va generando esa idea de que el capitalista lo que obtiene no es ninguna explotación, no es ningún plusvalor, no es nada que le arrebate a los trabajadores, sino que simplemente es su trabajo, un trabajo muy bien pago, de coordinación de los trabajadores. Y se enreda todo aún más con la renta de la tierra, porque aparece otro actor, aparece otra clase social que no trabaja y tampoco explota directamente a los obreros. Yo arriendo un terreno o vendo una tierra y a mí me paga un capitalista y yo obtengo algo que no me implica tener una relación directa con los trabajadores, pero estoy tomando parte de ese excedente de los trabajadores. Todos están tomando parte del botín. Pero como esto parecería en primera instancia que no, pues porque yo solo estoy arrendando mi tierra. Ahí más habla de separación, enajenación, cristalización, división. Se rompe el nexo interno.
Lo que está unido aparece separado. Y lo vemos separado, lo concebimos separado, no le buscamos la conexión interna. Y entonces aquí se consuma para más la mistificación. En la fórmula tripartita de capital-ganancia, o mejor aún capital-interés, tierra, renta del suelo y trabajo-salario, en esta tricotomía económica, considerada como la concatenación de las diversas partes integrantes del valor y de la riqueza en general, con sus fuentes respectivas, se consuma la mistificación del régimen de producción capitalista, la materialización de las relaciones sociales, el entrelazamiento directo de las relaciones materiales de producción con sus condiciones históricas, el mundo encantado y divertido y puesto de cabeza en que Monsieur Le Capital y Madame La Terre aparecen como personajes sociales, a la par que llevan a cabo sus brujerías directamente como simples cosas materiales. Para Marx aquí se consuma todo lo que vino desarrollando a lo largo del Capital, y especialmente en el tomo 3, era para mostrarnos cómo esto que es la esencia, por así decirlo, del conocimiento de la economía vulgar, es la gran mistificación de la sociedad capitalista. Le reconoce Marx que la economía clásica comenzó a disipar esta apariencia. Entonces Marx, al estudiar a los clásicos, se dio cuenta que la economía clásica empezó a ver, estas cosas no están tan separadas, no están tan aisladas. Se dieron cuenta que el interés es una parte de la ganancia. Se dieron cuenta que la renta del suelo era un remanente sobre la ganancia media. Marx encontró esto en los economistas clásicos. Se dieron cuenta que todo esto estaba relacionado ¿con qué? Con la producción, con el valor, con el plusvalor en la producción. Entonces, Marx les reconoce a Smith, a Ricardo y a muchos otros autores, pero al mismo tiempo que no fueron capaces de liberarse completamente de este mundo de la apariencia. Entonces, eso para esta escuela. Para la otra escuela, pues se siente a gusto, así como se sienten a gusto los agentes reales de la producción. El capitalista se siente, don Julio Mario Santo Domingo, don Luis Carlos Sarmiento, Gilinski, bueno, los del grupo antioqueño, ellos se sienten que ellos son los héroes de esta sociedad, los principales responsables de que se haga la producción, de que se genere empleo. Ellos ven que ellos concentran ese poder, que ellos tienen esas fuerzas productivas del capital y que por tanto, pues tienen un derecho, es apenas natural que el capital genere esas rentas para ellos. Ellos es algo que vive, que además lo vive también en su gran mayoría el trabajador que no comprende el proceso, que lo padece, que lo sufre en términos de la pobreza, de los bajos ingresos, y que muchas veces lo que tiene en su mente no es rebelarse contra el sistema, sino que es tratar de convertirse en un capitalista y hacer y lograr la riqueza que obtienen los capitalistas. Y para la economía vulgar y las clases dominantes, dice Marx, que es un elemento clarísimo político de lucha ideológica, pues esta fórmula es una fórmula muy apropiada. Para la economía vulgar, ¿sí? Esto no es sino una traducción didáctica más o menos doctrinal de las ideas cotidianas que abrigan los agentes reales de la producción. Lo que hace la economía que nos enseñan a nosotros es traducirnos lo que piensan los capitalistas, lo que piensan los trabajadores, lo que piensan cotidianamente los agentes de la producción. Ponerles un cierto orden, no se dan cuenta que esto no tiene ninguna trabazón interna sólida y además se jactan, se consideran pues que tienen un gran conocimiento científico, como hace por ejemplo Echeverry, les ofrezco el artículo, es un artículo donde él se jacta de un conocimiento, de que es economista y de que sabe, y no hace sino decir superficialidades. No hace sino decir vulgaridades en este sentido, no hace sino decir afirmaciones, ¿sí? Obvias que no van al fondo de ninguno de los asuntos. Pero al mismo tiempo, pues esto tiene una connotación adicional. Es que esta fórmula en la cual se dice cada factor de producción, entre comillas, porque como factor de capital, sí, capital que los medios de producción, pero ese es el factor, no era una relación social, que acuérdense que Marx discute todo esto, tiene mágicamente produce algo. Y entonces ahí el trabajador, ahí está su salario, el propietario de la tierra, ahí está la renta, y el capitalista, el capital produce per se.
¿sí? Es una retribución a la cual tiene derecho, así, naturalmente, el capital. Y entonces, esta fórmula responde al interés de las clases dominantes. Proclama y eleva a dogma la necesidad natural y la eterna legitimidad de sus fuentes de ingresos. Y esto nos permite entender por qué Marx concebía el capital como un misil lanzado contra los capitalistas. Aquí está la esencia de la lucha teórica contra los capitalistas y sus voceros, principalmente los economistas. Y si ustedes leen las columnas de opinión, los artículos de prensa, las notas cotidianas en los medios de comunicación, todo el tiempo se está planteando, a veces a un nivel ya muy precario, pues mucho más simplón, estas ideas básicas de la fórmula trinitaria. Bueno, y olvidaba decir aquí, cuando lean el artículo si lo leen, de Echeverry, esta relación con la legitimidad de las clases dominantes, pues Echeverry, que aparece como un gran científico defendiendo el capitalismo y defendiendo el mercado y las enormes virtudes del capitalismo y el mercado, tiene una firma que se llama eConcept. En internet se encuentra, donde él mismo tiene una pestañita que se llama clientes, y uno va y mira a sus clientes y es todo el sistema financiero nacional, internacional, Bavaria, las grandes compañías capitalistas, etcétera, etcétera, que ni siquiera disimula. Entonces, evidentemente hay un interés clarísimo de clase. Y bueno, y lo último, sobre la necesidad y la libertad. En este capítulo, Marx introduce unos párrafos muy interesantes. Uno los podría coger, sacarlos y leerlos en otro orden, que fue lo que hice yo aquí. Porque está uno mirándolo la fórmula trinitaria y de pronto aparece una reflexión muy interesante que como que lo saca uno un poco de la secuencia. Entonces voy a permitirme leer 2 o 3 diapositivas porque vale la pena leer a Marx, aunque a veces algunos textos se le hayan quedado en borrador y siempre hace unos aportes interesantísimos para la comprensión de la sociedad. Entonces Marx aquí hace unas reflexiones sobre el desarrollo capitalista. Él habla de efecto civilizador, lo subrayé porque esto después ha tenido muchas discusiones, pero desde la perspectiva de que es una sociedad que desarrolla las fuerzas productivas. Claro, esto ha sido muy criticado, el productivismo, etcétera, pero estamos leyendo a Marx por el momento y abre la posibilidad para una sociedad en la cual la productividad permita que en menos tiempo de trabajo se puedan producir los bienes materiales requeridos, liberando de esta manera tiempo para otras actividades, las artes, la comunicación, el ocio, etcétera. Entonces Marx aquí aborda el tema del desarrollo de las fuerzas productivas y la libertad de los seres humanos y aborda un elemento muy importante. El desarrollo de las fuerzas productivas, finalmente, lo que debería tener como perspectiva es que libere tiempo de trabajo, es decir, que los seres humanos no tengan que estar sometidos a la necesidad de trabajar la mayor parte de su existencia, sino que pudieran tener que destinar una parte menor de su vida a trabajar y tener una parte mayor para, para el desarrollo del ser humano. Más menciona el arte, el ocio, el conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre habrá un grado de necesidad en toda sociedad, siempre, pero este se puede ir reduciendo. Y lo que más dice es que es lo que nos muestra el capitalismo, y estamos hablando del capitalismo de que ve Marx en el siglo XIX, no con el potencial que vemos hoy. El capitalismo ha logrado desarrollar las fuerzas productivas a un nivel tal en el cual se podría trabajar mucho menos y satisfacer las necesidades sociales de todos, de todos. La riqueza real de la sociedad y la posibilidad de ampliar constantemente su proceso de reproducción no depende pues de la duración del trabajo sobrante, sino de su productividad y de las condiciones más o menos abundantes de producción en que se realice. En efecto, el reino de la libertad solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines externos. Queda pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la órbita de la verdadera producción material. Así como el salvaje tiene que luchar con la naturaleza para satisfacer sus necesidades, para encontrar el sustento de su vida y reproducirla, el hombre civilizado tiene que hacer lo mismo bajo todas las formas sociales y bajo todos los posibles sistemas de producción. Y continúa. A medida que se desarrolla, desarrollándose con él sus necesidades,
Se extiende este reino de la necesidad natural, pero al mismo tiempo se extienden también las fuerzas productivas que satisfacen aquellas necesidades. La libertad en este terreno solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados regulen racionalmente su intercambio de materias con la naturaleza, la pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como un poder ciego y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero con todo ello, siempre seguirá existiendo un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las fuerzas humanas que se considera como fin en sí el verdadero reino de la libertad, que sin embargo solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo. Para Marx, ¿sí?, el capitalismo, que era lo que él destacaba, entre comillas, sus efectos progresistas, es que el capitalismo, en la búsqueda del plusvalor, a partir de intereses mezquinos de los capitalistas, a partir de una dinámica de explotación y extracción de plusvalor, lo que hizo y ha hecho y sigue haciendo es desarrollar extraordinariamente las fuerzas productivas, la capacidad de producción y crear la base material para una mayor libertad de los seres humanos. Solo que, como nos muestra Marx en el capitalismo, de esta libertad solo gozan unos pocos, que son los que se pueden dedicar al arte, al ocio, al conocimiento, etcétera, etcétera, mientras que la gran mayoría vive sometida a enormes jornadas de trabajo o peor, sometida al desempleo y a sufrir por la falta de fuentes de ingreso. Bueno, vamos hasta aquí por hoy. Con esto redondeamos la introducción. Lo que hemos hecho en estas 15 sesiones es una, una aproximación a algunos temas del capital. Capital exige meterse con más detalle en muchísimos de los asuntos. Es exigente, pero nos da una mirada, una visión de conjunto para entender la sociedad capitalista. No nos dice sobre el capitalismo concreto en Colombia o en Estados Unidos o en Japón, aunque nos da pistas, porque es una obra teórica. Pero su riqueza, su vigencia y su capacidad explicativa se encuentra en el hecho de que muchas de las cosas planteadas a un nivel teórico general hace 150 años nos dicen cosas para entender esto que llamamos capitalismo en la sociedad actual. Claro, uno lo tiene que aplicar para mirar la forma concreta, específica, cómo se ha desarrollado el capitalismo en Colombia. Pero el hecho concreto es que es capitalismo, y en la medida en que es capitalismo, implica que hay unas tendencias generales, más también habla de unas leyes, hay unos rasgos de la estructura y el proceso general que son comunes a todas estas sociedades, que en su esencia son fundamentalmente lo mismo y que nos dan las pistas o las orientaciones para poder comprender o analizar situaciones en concretas. Entonces, este es, digamos, en mi opinión, una de las grandes virtudes del capital. Cuando mucha gente dice, bueno, pero es que, ¿qué sentido tiene una obra escrita hace más de 150 años que además habla del capitalismo inglés, ¿sí? Y algo del europeo y de pronto algo de Estados Unidos? No, Marx tiene referencias históricas, Marx tiene capítulos históricos de ilustración histórica tanto de la transición hacia el capitalismo, la acumulación originaria, más los capítulos en el tomo 3 sobre el capital comercial, el capital a interés en la propiedad de la tierra antes del capitalismo hasta llegar al capitalismo. También tiene ilustraciones históricas sobre el capitalismo, fundamentalmente el inglés de su época. Pero uno le podría quitar esos capítulos. Podría decir, bueno, no están ahí, omitámoslos. Y la obra no pierde coherencia, no se pierde la secuencia, a pesar de que está inacabada, a pesar de que puede haber problemas, a pesar de que hay discusiones sobre cosas que de pronto posiblemente en la manera como expuso Engels, él metió la mano en algo, hizo algunos replanteamientos en que no sabemos finalmente Marx cómo lo hubiera publicado, pero nos permite tener una mirada teórica de conjunto del capitalismo. Adicionalmente, Marx
en su concepción más integral de modo de producción, Marx no se queda en el análisis de las condiciones materiales per se como si fueran algo aislado de lo demás. Marx nos da pistas extraordinarias para entender la organización política, nos da pistas para entender el papel del Estado. Lástima que no escribió los capítulos correspondientes. Pero fundamentalmente, como lo vemos a lo largo del Capital y sintetizado en este capítulo 48, Marx también reflexiona sobre las ideas que genera el propio capitalismo, que son parte de la realidad y que tiene que ver con su método de la concepción materialista de historia. Los seres humanos producen, pero al mismo tiempo están pensando, al mismo tiempo se están relacionando políticamente, al mismo tiempo están conformando unas organizaciones estatales, al mismo tiempo están produciendo conocimiento o arte y todo. No, eso no está desde la perspectiva de Marx, no son cosas separadas. Para efectos analíticos de estudio se separan. Pero lo que busca Marx con la exposición es tratar de articular, de buscar la trabazón interna, de buscar los vínculos, las conexiones que nos permitan llegar a la diversidad que ve uno en la vida cotidiana. Nos muestra Marx también elementos de un método muy particular, de un método en el cual Marx va construyendo va construyendo la noción de capitalismo, la reproducción teórica del modo de producción capitalista a partir de elementos simples, abstractos, que se van volviendo más complejos y más concretos, que es lo que Marx denomina en algunos casos también mostrando la génesis, que es la invitación a que no nos quedemos en los objetos acabados y en las categorías que reflejan esos objetos. Es decir, no nos quedemos en que ahí está el dinero y yo tengo una noción de que es el dinero o que ahí está el salario o que ahí está la ganancia o que ahí está el interés, sino que tratemos de explicar qué son construyendo las categorías, desarrollándolas teóricamente, que es lo que hace Marx a lo largo de todo el Capital. Y además, ustedes se fijaron, no hice mucho énfasis en muchas partes sobre esto, pero Marx está discutiendo esto, su crítica a la economía política y a la economía vulgar es, por un lado, en el sentido de que se quedan en las categorías cotidianas y en esas realidades cotidianas concretas y no las explican suficientemente. Sobre todo los economistas vulgares, a los clásicos les reconoce mucho más de su aporte en la explicación y en la comprensión que le abrieron a él el camino. Pero al mismo tiempo muestra sus limitaciones, el hecho de que consideren como que esta es digamos, de que no hay otra sociedad posible, de que no miren el elemento de la particularidad histórica del modo de producción, y finalmente sus ideas están relacionadas directamente con la defensa de una relación social de producción que hace que en algunos economistas conduzca claramente a que su labor no es ninguna labor científica, sino netamente apologética. Se trata de ocultar, de impedir que se conozca, de invisibilizar. Y en la historia del conocimiento humano es muy llamativo que es la única ciencia, diría uno, en la cual se hacen unos descubrimientos extraordinarios sobre cómo figura el capitalismo y toda la academia se dedica durante más de 150 años a taparlo, a esconderlo, a dejarlo de lado, a ocultarlo. Esto es un esfuerzo de negación intelectual, de deshonestidad intelectual, que obviamente uno entiende, está ligada pues a unos intereses de clase, directamente ligado a los intereses de clase. Echeverry defiende el capitalismo claramente, pero es que está al servicio vive de eso. Claramente, no lo oculta, lo pone en su página web. Pero eso es comprensible. Uno entiende que los defensores los capitalistas y sus voceros hagan todos estos esfuerzos teóricos por ocultar, por negar, por, eh, por rechazar la mínima investigación, por hacerse las preguntas básicas o de fondo, por preguntarse por qué es que existen unos fulanos que se venden a otros. ¿Por qué? ¿Por qué existen unos fulanos que pueden vivir simplemente los intereses? ¿Por qué existe esa concentración de los medios? Todas esas cosas no se las preguntan, la toman como algo dado. Eso es comprensible en ellos. Lo que no es tan comprensible es cuando uno encuentra que los trabajadores, las organizaciones de trabajadores, los partidos de los trabajadores,
han abandonado la teoría de Marx en el Capital. Y en muchos casos hacen análisis de la sociedad utilizando las categorías del enemigo teórico, del adversario teórico. Es una rendición teórica impresionante. Y el Capital se abandonó, prácticamente no se estudia. No se estudia con seriedad en Colombia. En América Latina, en algunos sitios un poco más. En Colombia prácticamente se abandonó, se entregó el terreno. Y los invitaría a que miraran las implicaciones que eso tiene en el momento en que se está discutiendo el plan de desarrollo del gobierno, primer gobierno de izquierda en 200 años en la historia de Colombia. El tipo de categorías que se usan habla hasta de la ganancia justa, las bases del plan de desarrollo. Claro, hay que ser, en un sentido hay que reconocerlo. Gustavo Petro y su gobierno, Gustavo Petro nunca se planteó como comunista ni como marxista, aunque a veces coquetea con el lenguaje marxista, aunque a veces en su biografía saca cierto pecho de ser una de las pocas personas que ha estudiado a Marx. Pero entregan Jorge Iván González, pues no, Jorge Iván González se mueve en otras corrientes. ¿Sí? O Campo, por supuesto que tampoco. Pero es increíble, y tendríamos que dedicarle un tiempo a mirarlo, el cómo teóricamente hay una entrega, una rendición incondicional al enemigo. Bueno, no los molesto más por hoy. Si hay preguntas, comentarios, etcétera, etcétera, con mucho gusto. En la próxima sesión está invitado, ya les había dicho, Zaida Rizabalo. Vamos a hablar de las crisis, un tema que no mencioné, de pronto hice una alusión muy fragmentaria. Xavier le da mucho peso a un capítulo que es el capítulo 15 del tomo 3, que se llama Las contradicciones de la ley, cuando está hablando de la ley de la tendencia decreciente de la ganancia, donde Marx examina muchos de los elementos contradictorios del capitalismo y que son base o fundamento de las crisis. Ese es un tema de mucho interés, está muy asociado, para Xavier está muy relacionado con la ley de la tendencia decreciente de ganancia, y entonces pues cerraríamos las sesiones con, eh, con Xavier en la próxima semana. Después de esto, pues haremos balance con los compañeros del CI. Si hay más interés de algunas personas, podríamos buscar algunos espacios para profundizar en algunos temas, para poder entrar y estudiar, y de pronto de una manera ya más cercana. Este método para mí ha sido un poco frío, distante. Ojalá pudiera hacerse presencialmente o combinarlo presencialmente con la transmisión para poder entrar en un vínculo más directo con las personas. Bueno, entonces, comentarios, preguntas, observaciones. Voy a ir al chat a ver si está Andrés. ¿Qué elementos se podrían extraer para analizar la heterogeneidad de la clase trabajadora? ¿Qué opinión se tiene acerca de la estratificación, la clase media, los ingresos de los diversos trabajadores? ¿Son valiosas esas categorías para analizar la clase trabajadora contemporánea? Muy buen tema, Andrés. Hay un tema que vale la pena mirar a lo largo del capital. Si ustedes se fijan, el capital, perdón, el plusvalor se divide en categorías, y ese plusvalor eh, se divide a su vez en fracciones de clase capitalista, que a su vez son socios en algunos temas, compiten en otros. Entonces el capitalista industrial, el capitalista comercial, el capitalista de interés, bueno, el terrateniente por su lado. Y en algunos momentos, pero muy poco más, también habla de las dimensiones de los capitalistas, porque no es lo mismo el capitalista que tiene un negocito con 10 trabajadores, pues a la gran empresa capitalista de miles o cientos de miles de trabajadores. Entonces, es muy importante porque Marx eh, no sé, me manda alguien una foto. ¿Se congeló la imagen? O si se está, no sé, si se fue que se congeló. ¿Me comenta Sergio? ¿No? ¿Si está bien? ¿Se está escuchando? Todo perfecto, Alberto, sí. Bueno, listo. Eh, entonces Marx no entra en mucho detalle en el capital, pero el punto sí es fundamental, y creo que hay muchos elementos a partir del capital para desarrollarlo, porque, claro, cuando la primera pregunta, la heterogeneidad de la clase trabajadora. Bueno, esta es muy amplia. No sé si usted se está refiriendo solo a la heterogeneidad dentro de la clase
trabajadora asalariada o no. Si uno va a analizar una sociedad concreta, una formación social, económica concreta en un periodo concreto de tiempo como Colombia, ahí va a encontrar que hay asalariados y no asalariados. Entonces ahí, por supuesto que sería muy importante el análisis de toda esa masa de trabajadores que por lo menos formalmente no son asalariados, pero puede que en la práctica terminen cumpliendo funciones muy parecidas a los asalariados, pero evidentemente hay muchos que son trabajadores por cuenta propia, pequeños productores que no están dentro de relaciones asalariadas directas. Pero aún dentro de los asalariados también hay diferencias. Marx menciona algo en la teoría sobre la plusvalía, tiene algunas partes donde desarrolla más algunos de estos temas. Por ejemplo, hay trabajo asalariado que no es productor de plusvalor. Entonces, la trabajadora del servicio doméstico es una trabajadora asalariada. Pero quien la contrata, no la contrata para vender a su vez lo que esta trabajadora produce, sino para que le satisfaga una necesidad directa, le preste un servicio directo. Entonces, los capitalistas y parte de la clase media puede contratar a otros. Los capitalistas en algunos casos pueden llegar a tener verdaderos ejércitos de trabajadores de servicio y trabajadoras de servicio doméstico en la limpieza, los choferes, los jardineros, etcétera, los vigilantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay trabajadores asalariados que no son productores de plusvalor, pero están contratados bajo la figura de salario y son explotados en otro sentido. Los trabajadores, Marx hizo una distinción entre los asalariados productivos, los asalariados en el comercio y en el comercio de mercancías o el comercio de dinero. Entonces, algunos no producen plusvalor directamente, como los comerciales, pero sí ayudan a que su patrón, el capitalista comercial, se apropie de parte del plusvalor que genera el capitalista productivo. Otro que más no entró en detalle, hay algunas menciones, y es que hay también hay jerarquías salariales. Más lo menciona, pero no entra en detalle. Entonces hay jerarquías salariales. Y más aún, en la medida en que se crean grandes organizaciones capitalistas, pues hay una estructura burocrática, jerárquica. Entonces hay trabajadores asalariados de distintos niveles. Entonces hay la gran masa, y eso lo muestran las estadísticas, son los de los trabajos más simples que normalmente están alrededor del salario mínimo, pero se va subiendo en la escala hasta tener trabajadores asalariados que ganan varias veces el salario mínimo, que por tanto pueden tener una calidad de vida superior. Pero no solo el tema cuantitativo, ingreso, sino que hay una capa de trabajadores asalariados que cumple las funciones de coordinación de la producción, la parte técnica, ingenieros, químicos, etcétera, etcétera, la parte administrativa, economistas, administradores, etcétera, etcétera, pero también la función de explotación, de supervisión, de control de los trabajadores para que rindan lo máximo posible. Entonces, ahí hay algo que es muy interesante, muy pertinente para analizar a la clase trabajadora contemporánea, porque además es parte de las divisiones al interior de las clases trabajadoras que políticamente tiene muchas implicaciones. Porque parte de los trabajadores, una parte que cuantitativamente es menor, otros los denominan la parte de la clase media, tiende a alejarse de los trabajadores y a tratar de más bien estar más cerca de los patronos ideológicamente, en sus prácticas de consumo, etcétera, etcétera. Y entonces somos una capa media, a veces mucho más goda y más conservadora y más defensora del capitalismo que los propios capitalistas. Entonces ahí hay un elemento para análisis concretos de esas estructuras de clases. Hasta llegar, Marx hace algunos análisis, no muchos, sobre los gerentes, sobre los niveles máximos de las empresas, que dicen en algunos casos, desde cierta perspectiva, son asalariados. Don Luis Carlos Sarmiento alguna vez en una entrevista decía, él contrata prácticamente a quien le dé la gana, puede tener un asalariado de 40 millones y lo puede echar cuando le dé la gana. Lo trata igual en ese aspecto que el que gana un millón. Pero ahí hay algunas discusiones y más también da unas pistas diciendo, bueno, esos niveles tan exagerados o altos de salarios, pues esos son parte de la ganancia.
son parte de la grasa, es una figura híbrida también, esos niveles elevados, algunos pueden pensar que esos son parte realmente casi que ya son capitalistas, en las grandes empresas norteamericanas, europeas, las mayores pues a nivel mundial, pues a veces el mismo gerente es socio, accionista, le pagan también acciones, etcétera, etcétera. Pero el punto es que sí es muy pertinente, eh, 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 es muy pertinente su punto, ¿sí? Y para comprender más en detalle pero las implicaciones políticas. Marx iba hacia allá, ¿no? Iba hacia las clases, para tratar de entender por qué en la historia del desarrollo del capitalismo y de las luchas de los trabajadores, pues parte de lo que se empezó a ver, que más lo vio en Inglaterra, y es que algunos países, además los países imperialistas, pudieron empezar a pagar mejor a sus trabajadores en comparación, pagar mejor en términos absolutos, puede que en términos de explotación no, había que mirar las dos cosas de tasa de explotación. Y muchas de estas clases trabajadoras, capas medias, adquirieron, como Marx decía, unas cadenas más suaves, más flexibles, cadenas de oro, y se conformaron, ya se adaptaron y se volvieron incluso más conservadoras y defensoras del capitalismo. Entonces, en países como Inglaterra y Estados Unidos, la penetración de los partidos comunistas o el desarrollo de ideas anticapitalistas ha sido más difícil, más lento, más complicado que en otros países. Entonces, en términos políticos, eso tiene unas implicaciones. El DANE, la estadística oficial, utiliza muy acríticamente las nociones. El DANE y Planeación Nacional, unas clasificaciones entre clase alta, clase media, vulnerable y baja. Pero las pone por magnitud de ingresos, que eso no es muy explicativo. Es concreto, sí, es real, yo cuánto gano, pero no tiene la riqueza de asociar eso a, bueno, que es un trabajador asalariado, de qué tipo de trabajador es. El DANE incluso mezcla asalariados con cuenta propia. Entonces esas cifras pues son útiles para ciertos análisis, pero hay que hacer el esfuerzo de utilizar las categorías del capital y desarrollos posteriores para tratar de, 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 de ser más explicativos. Muchas de esas categorías, el solo hecho de la manera de plantear clase media, clase baja, es una manera de ocultar, es una manera de desvirtuar la misma noción de clase, no la está asociando a las relaciones de producción, no está asociando que la diferencia básica, la diferencia fundamental, la desigualdad fundamental es que hay unos que solo tienen su fuerza de trabajo y están obligados a vendérsela a otros, y otros tienen la propiedad del dinero, los medios de producción y pueden comprar a estos otros. Esa desigualdad no la toca, la Constitución Política Colombiana la reconoce y la acepta implícitamente, es decir, la Constitución Política Colombiana es procapitalista, es decir, es una constitución pro explotación. Y lo mismo pasa en las diferentes leyes, se acepta. Entonces, en estos análisis, mucha gente se indigna, le parece aterrador, cada rato se escriben artículos quejándose de las extraordinarias, inhumanas, intolerables, etcétera, 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 condiciones de desigualdad del país, y nunca tocan la fundamental. Nunca, nunca la tocan. Esa la dan por supuesto. El hecho de que haya millones de personas que no tenemos medios de producción y que para vivir nos tenemos que estar forzados a ir a vendernos. Cuando se habla en contra de la mercantilización y es que hay que sacar la educación de la mercantilización o de la salud y todo, y los seres humanos, sí, eso sí los dejamos como mercancías. El plan de desarrollo de Petro no dice que va a sacar los seres humanos para que dejen de ser mercancías. ¿Mm? Entonces, todos estos que hablan y hablan y se quejan de la desigualdad de fondo no la toca. Entonces, mucho de esto de la estadística, pues es una estadística engañosa. Y pregunta Teresa Consuelo, abusando de las comparaciones, ¿la religión capitalista es monoteísta o politeísta? Uy, Teresa Consuelo, qué pregunta tan complicada y tan interesante. Bueno, asumamos que Marx habla de una religión de la vida cotidiana. Marx habla de algunos momentos de la vida en el capitalismo como una especie de religión. En este sentido, en el que se acuerdan que hizo la comparación del fetichismo de la mercancía con el mundo de la religión. En la religión, los seres humanos crean
a los dioses o al Dios, si es monoteísta. Hay unos seres superiores a los cuales venera, que además asume que ese ser superior lo creó. Entonces, en su mente, el ser humano crea a unos seres que luego, de alguna manera, lo dominan, lo controlan. Bueno. Entonces, Marx dice, en la sociedad capitalista, por la manera en cómo está estructurada, a partir de productores privados autónomos independientes cuyo único vínculo es la venta y la compra, en la sociedad capitalista se da un fenómeno parecido. El ser humano crea, a partir de su actividad productiva y de comercialización e intercambio, crea esta sociedad, desarrolla unas fuerzas, las fuerzas entre comillas del mercado, que terminan dominándolo. Termina sujeto a su criatura. Y en ese sentido, Marx dice, eso es lo que Marx llama el fetichismo, ¿sí? El ser humano le pasa a las cosas propiedades sociales, propiedades del ser humano se las pone a las cosas. Y estas cosas además adquieren una cierta vida propia, a diferencia de la religión que está en la mente. Aquí dice Marx, aquí está en la vida social real. El otro nivel en el que habría una similitud es en el sentido de que es una sociedad que venera, por así decirlo, en este mismo contexto en que está dominado por esas relaciones sociales que se expresan bajo cosas, pues que venera el dinero como un elemento fundamental, pero principalmente el plusvalor, la ganancia. Entonces yo me atrevería, pero es una pregunta que hay que pensarla, pero me atrevería ahorita a decirlo irresponsablemente, que la religión capitalista yo creo que es monoteísta. Plusvalor, plusvalor, plusvalor. Todo lo que nos interesa es obtener plusvalor. Pero además es la dinámica objetiva de esta sociedad. No es solo un defecto mío psicológico o una característica, un rasgo mío psicológico. No, no, no. Es que además, claro, yo lo puedo asumir con más entusiasmo que otro. Puede haber unos capitalistas con más avaricia que otros, ¿sí? Pero todos están dentro de esa estructura que los domina y los controla y es plusvalor. Lo que ocurre es que como en la fórmula trinitaria, pues hay Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Dios plusvalor, tiene la ganancia, el interés, la renta, la fórmula trinitaria. Así como Dios es una persona y al mismo tiempo tres, pues aquí tendríamos una figura parecida. ¿Por qué el enorme esfuerzo de los capitalistas a nivel teórico y de sus voceros en los medios de comunicación, en la prensa, en la academia, etcétera, etcétera, por esconder esto? Uno a veces lee textos de economía y casi que no mencionan la ganancia del plusvalor. Pero cuando uno habla con cualquier capitalista, algunos lo dicen con sinceridad, Warren Buffett o Luis Carlos Sarmiento, pues uno para qué se mete en los negocios, pues para ganar plata, pues es que es apenas obvio, ¿sí? Que después de ganar plata yo quiera un día regalar parte de mi fortuna o hacer un hospital, pues soy tan rico, pues así como el que no tiene mucha plata, pues puede dar limosna de 1.000, 2.000 pesitos o darle un suéter a alguien en la calle o tener algún día una solidaridad un poco mayor, ¿sí? El gran capitalista pues puede regalar 10.000 millones, 100.000 millones, pues no, esto no le hace ni cosquillas a su fortuna. Pero lo fundamental es que la razón de ser es obtener ese plusvalor, sea bajo la forma de ganancia, interés, de renta, es obtener plusvalor. Y eso implica que hay que tratar cuál es el límite. Los trabajadores. Si los trabajadores ganaran mucho, es decir, si los trabajadores se quedaran con una parte enorme del plusvalor, pues se nos reduce a los capitalistas, a los rentistas, a los terratenientes, ¿no? Entonces es una religión, yo creo que monoteísta, pero el Dios tiene su fórmula. Bueno, no me disculpa, Teresa, si no contesté lo que era, porque la verdad me tocó aquí como especular. Bueno, no hay más preguntas ni comentarios en el chat. Entonces, no sé si alguien más se anima, si no, los invito
a que nos veamos próxima sesión con Xavier. Y ese día, si podemos, nos vemos las caras de despedida, quienes quieran. Y si es del caso, pues luego hablamos con Sergio, Sebastián, los coordinadores del CEIS, a ver si hay interés y si programamos algunas otras sesiones o reuniones de estudio, profundización de temas. Yo sé que algunos que me han escrito, sí, tienen interés en algunos temas. Eso de la ley de la tendencia creciente de la ganancia le interesa muchísimo a algunas personas. O sea, bueno, hay distintos intereses. Bueno, podemos en algún momento dado ver si programamos algunas profundizaciones. Voy a ver si alcanzo a enviarles también la semana siguiente como un listado de videos que he ido recopilando de distintas personas sobre distintos temas de estos que hemos hablado. Algunos los he tomado de la escuela de cuadros que tienen en Venezuela, muy interesante, y otros de profesores como los que les he mencionado, Néstor Cohen, Michael Henrich, etcétera, 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 César Ruiz San Juan, Clara Rama, bueno, que pueden servir para profundizar en algunos temas y seguramente para que encuentren una exposición muchísimo más clara y lúcida sobre todas estas materias. Sergio y Laura, muchas gracias. Entonces, nos despedimos. Súper, Alberto, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos entonces el martes 29, dentro de 8 días, a las 6 de la tarde, como es costumbre, con esta sesión pues que nos acompañará el compañero que mencionó Alberto para hablar del tema de la crisis. Pues ya con esta sería nuestra sesión final, la siguiente, y les esperamos a todos y a todas pues para vernos las caras ya en esta última. Un abrazo y saludos para todos, para todas. Muchas gracias, que estén muy bien. Que descansen.